Es potestad exclusiva del presidente de la República la representación en predios internacionales, la suscripción de acuerdos, tratados y convenios. Mas, sin embargo, también la Constitución contempla la intervención, la participación coadyuvante de los demás órganos del poder público, del poder legislativo, del poder judicial. Pero en Venezuela pareciera que se están suscribiendo una serie de conjuntos de acuerdos, resoluciones, tratados, sin este tipo de intervención de los demás poderes públicos. Hay mucha preocupación por la profusión de convenios y de obligaciones que se están asumiendo de esta manera. Sobre todo las creaciones de refinerías que constantemente aparecen suscritas por el presidente de la República en cuanto lugar sale a visitar al exterior. Vamos a tratar de este tema con la profesora María Teresa Velandria, docente en la Universidad Central de Venezuela en la materia de Derecho Internacional Público, acá, en Doctor Ley del canal Lex. Nos encontramos acá en Canal Lex, en el programa Doctor Ley, con la profesora María Teresa Velandria. Ella es docente de la Universidad Central de Venezuela, abogado, especialista en el área de Derecho Internacional Público. Vamos a conversar. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Gracias por su invitación. Estamos agradados de su presencia. La hemos visto en otras comparecencias y en sus lúcidas explicaciones. Ha manifestado interés especial por el tema de los tratados sobre derechos humanos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, una de las temáticas que más hemos estado tratando, sobre todo en la universidad, a través de la Comisión de Derechos Humanos, es precisamente las violaciones sistemáticas por parte del Estado a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es bueno recordarle a todos quienes nos ven que la Constitución de 1999 se consideró en su momento y se considera una de las constituciones más avanzadas del mundo en lo que es la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno, cuando ha sido compelido, constreñido e incluso ha recibido órdenes por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desoye la sentencia, se coloca en rebeldía, en contumacia frente al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y no solamente viola la Constitución en particular, sino el sistema de protección de los derechos humanos a nivel general. Con lo cual, uno como abogado no deja de sorprenderse que el gobierno viole la propia Constitución que promulgó, que promovió y que finalmente fue aceptada vía referéndum. Viola los artículos 22 y 23 que le otorgan rango supraconstitucional a la materia de los derechos humanos y sencillamente las últimas sentencias, por lo menos del año pasado a esta fecha, podemos recordar el caso APIS de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el sistema de las medidas de protección ordenadas a los periodistas y también el caso de una jueza que también fue objeto de una medida, pues el gobierno sencillamente no hace caso, no solo de las medidas de protección, sino de las sentencias ya que le ordenan, por ejemplo en el caso APIX, que lo restituyera a sus cargos y que le pagara los salarios caídos, y la Corte, a través de varias sentencias, el Tribunal Supremo se ha abrogado el derecho de decirle al gobierno que no solamente no cumpla la sentencia, sino que deben pasar por el control previo del Tribunal Supremo, con lo cual viola la Constitución, y que además le sugiere incluso que se retire el sistema interamericano. Sí, cómo no, yo recuerdo esa sentencia, pero inclusive el precedente más importante de esa decisión o de esta postura de la Sala Constitucional es una sentencia que se emitió en la sala con ponencia del magistrado Cabrera, cuyo razonamiento era el siguiente, decía, si los tratados internacionales forman parte de la legislación venezolana por mandato constitucional y no hay legislación venezolana que no esté sujeta al control constitucional, ¿cómo es que los tratados no pueden estar sujetos al control constitucional? Sí, pero es que entonces la Sala Constitucional se está abrogando una competencia por encima de la propia Constitución, es decir, es jurídica, porque se está colocando por encima del Estado de Derecho. Y yo creo que en este caso es interesante mencionar una convención de la cual Venezuela no tiene una ley, pero hace parte, que es la Convención Interamericana para la Protección contra la Tortura, que suscribió Venezuela en el año 1991. No tenemos una ley específica
que dictamine cuáles son, qué se considera tortura y efectivamente cuando... Que desarrolle. Que desarrolle. Pero como somos parte de la convención y eso está previsto dentro de la Constitución en el artículo 22 y en el artículo 23, pues sin duda alguna tenemos que regirnos por esa convención. Entonces uno se pregunta, ¿van los magistrados de la Sala Constitucional que se ha querido incluso alzar por una sala sobre las salas, incluso por encima de la sala plena, porque ha tomado unas decisiones sugiriéndole, como le decía anteriormente al gobierno, que bueno, como no está de acuerdo con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos que ha condenado al Estado, bueno, retirémonos? Eso suena políticamente incorrecto y aísla a Venezuela dentro del concierto suramericano y de las naciones. Sí, por cierto, yo recuerdo que esa decisión, que fue creo que ponencia del magistrado Delgado, Octavio Delgado. Así es. Yo la critiqué en un artículo mío del Nacional, en el sentido de que la sala se atrevió a pedirle al Ejecutivo que rompiera con la Constitución, porque definitivamente pretender desconocer el sistema interamericano de justicia es pretender desconocer todo el tinglado de justicia internacional y de la justicia nacional, sobre todo de nuestra propia Constitución. Ahora, ¿cuál es la exigibilidad real de este tipo de decisiones del sistema interamericano? ¿Qué pasa ante la resistencia del gobierno venezolano a cumplir con sus determinaciones? Pero fíjese, es que aquí hay una resistencia a cumplir cuando las sentencias que se han dictado atribuyen responsabilidad a este gobierno. Vamos a poner un ejemplo. Hay dos sentencias fundamentales en el sistema interamericano. La primera que condenó al Estado venezolano fue el caso del amparo. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que a la gente se le olvida y hay que recordárselo. En el amparo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad del Estado venezolano, que no del gobierno, en lo que fue la masacre que se ejecutó contra estos campesinos, que fue en los años 80. Y el gobierno ha venido pagando las indemnizaciones monetarias. Se sometió a esa decisión. Se sometió a la decisión. ¿Pero por qué se somete a la decisión? Porque la violación de los derechos humanos fueron cometidas en un gobierno anterior a este. Y políticamente eso evidentemente le da al gobierno un rédito. O sea, el gobierno está escogiendo qué decisiones cumple y cuáles no. Exactamente. Otro caso que podemos mencionar es el Caracazo. En el Caracazo también la Corte sentenció y dictaminó la responsabilidad del Estado y vimos hace un par de semanas cómo se iba a reabrir el caso para establecer la responsabilidad de los militares y del propio presidente Pérez en la violación de los derechos humanos que se cometieron en el año 89 y ha venido indemnizando no solo a las víctimas. Vimos también cómo se produjeron unas medidas en el cementerio, en La Peste, donde están enterrados parte de los cadáveres, se hizo una exhumación, es decir, el gobierno está acatando y cumpliendo con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero por violación a los derechos humanos cometidas por gobiernos anteriores. Violaciones malas y violaciones buenas. Justicia discriminatoria. Ok, vamos a continuar en el próximo espacio porque se nos terminó el tiempo en este. Vamos a seguir acá en Doctor Ley de Canal Lex con la doctora María Teresa Velázquez.